Pregunta número 53. El resto que se obtiene al dividir este polinomio de grado 242 entre x al cuadrado más x más 1 es. En este caso, como nos piden hallar el resto, vamos a aplicar el teorema del resto. Entonces lo vamos a ubicar en forma de división. En el numerador escribimos x a la 242 más x elevado a la 121 más x más 1. Eso viene a ser el dividendo, y ahora ubicamos el divisor, que es x al cuadrado más x más 1. Para aplicar el teorema del resto, vamos a multiplicar y dividir por x menos 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos acá en el denominador este trinomio por este binomio, vamos a obtener una diferencia de cubos. Muy bien, entonces veamos lo que vamos a tener a continuación. Esto va a ser igual a lo siguiente. En el caso del numerador, pues vamos a aplicar propiedad distributiva. El x a la 242 lo multiplicamos por x y obtenemos x elevado a la 243. Luego lo multiplicamos por el menos 1 y obtenemos menos x elevado a la 242. Seguimos, ahora es el turno de x a la 121, lo multiplicamos por x y obtenemos más x elevado a la 122. Ahora lo multiplicamos por el menos 1 y obtenemos menos x elevado a la 121. Seguimos, ahora hay que multiplicar el x más 1 por el x menos 1. Bueno, eso nos da una diferencia de cuadrados que se puede escribir como x al cuadrado menos 1. Y bien, ahí hemos multiplicado estas dos expresiones. Ahora vamos para el denominador. Tiene el formato de producto de un binomio por un trinomio, con las características de que nos da una diferencia de cubos, es decir, x al cubo menos 1 al cubo o simplemente 1. Y bien, ahí hemos acomodado esa división. Así que para aplicar el teorema del resto, lo que necesitamos es el divisor igualarlo a 0. Eso implica que el x al cubo sea igual a 1. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que esta expresión es la que ha reemplazado al dividendo original. En otras palabras, este es el nuevo dividendo. Entonces, como es el nuevo dividendo, generalmente el dividendo se expresa con la letra D mayúscula. Al ser un nuevo dividendo le ponemos D' en función de x. Y habría que copiar todo lo que tenemos acá. Pero como tenemos que x al cubo es igual a 1, vamos a escribirlo en forma de potencias de x al cubo. Por ejemplo, acá tenemos x al cubo elevado a cierto exponente. Hay que ver que sea 243. Y efectivamente, cuando lo elevamos al exponente 81, nos da x a la 243. Nada más hay que multiplicar, ¿verdad? 3 por 81, 243. Seguimos, acá también el x a la 242 lo podemos expresar de esta manera: x a la
40 multiplicado por x al cuadrado. Así se puede expresar, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos el x a la 240, lo puedes expresar en términos de x al cubo. ¿Cómo así? El 240 lo puedes escribir como 3 multiplicado por 80. Entonces toda esta expresión es el x a la 240 y habría que multiplicarlo por x al cuadrado. Seguimos, vamos ahora con el tercer término, es decir, el x elevado a la 122. Del mismo modo, podemos hacer una adaptación. El x a la 122 lo puedes escribir como x elevado a la 120 multiplicado por x al cuadrado. Ahora bien, el x elevado a la 120 lo puedes escribir como x elevado al cubo y todo esto elevado a la 40 multiplicando con el x al cuadrado. Bien, toda esta expresión representa al x a la 122. Lo mismo habría que ser con el x a la 121, salvo que ya no va a ser x al cuadrado, sino simplemente x. Entonces lo vamos a escribir por acá, sería x al cubo, todo esto elevado al exponente 40, hasta ahí tenemos x a la 120, lo multiplicamos por x, y ahí tendríamos x a la 121. Finalmente, los últimos dos términos lo escribimos tal como están así, x al cuadrado menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, donde observes el x al cuadrado, el x al cubo, perdón, donde observes el x al cubo, lo que vas a hacer es reemplazarlo por el 1, porque habíamos visto que x al cubo es igual a 1. Entonces cuando hacemos ese reemplazo, ya deja de ser el dividendo y se convierte en el residuo, en este caso un residuo temporal. Todo lo que está sombreado de color celeste lo reemplazamos por 1, entonces nos quedaría así: 1 elevado a la 81 menos 1 elevado a la 80 multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado a la 40. Bueno, en realidad esto ya no debería hacerlo si así directo, pero bueno, por cuestiones didácticas lo estamos escribiendo así. Ok, vamos con esta parte. Acá tendríamos menos 1 elevado a la 40 por x, y finalmente tenemos x al cuadrado menos 1. Muy bien, ahora finalmente tenemos 1 a la 81, bueno, ese es 1, esto de acá también sale 1, pero sería el coeficiente de x al cuadrado. En otras palabras, te queda x al cuadrado más, esto es 1, que se multiplica con el x al cuadrado. Mira, esto de acá es 1 también, y te quedaría nada más menos x, y al final agregamos el x al cuadrado menos 1. Es momento de simplificar. Simplificamos, o bueno, se elimina el x al cuadrado, positivo con negativo, y finalmente también vemos que se elimina este 1 positivo con este 1 negativo. Al final solamente nos va a quedar el menos x más el x al cuadrado, pero ahí puedes extraer el menos x y dentro de paréntesis te quedaría 1 menos x. También podrías extraer el x, o sea, en esos dos términos que están sombreados de color amarillo, puedes extraer el x, entonces te quedaría x multiplicado por x menos 1. Muy bien, ese es el residuo temporal. ¿Y cómo obtenemos el residuo original? Sencillo. El residuo original que se obtiene al dividir estas
bueno, esos dos polinomios viene a ser igual al residuo temporal dividido entre lo que habíamos multiplicado, en este caso x menos 1. Pero el residuo temporal ya lo hemos encontrado, lo vamos a reemplazar, ya que es, o se puede escribir como x multiplicado por x menos 1. Y bien, claramente te das cuenta que ya puedes simplificar el x menos 1. Al final, ¿cuánto te quedó? Bueno, al final nos quedó x nada más. Solamente nos quedó ese x. Y ese ya viene a ser el resto para esta división. ¿Ok? La respuesta es x. Entonces la clave acá nada más está. Clave alternativa C. La C de casita.